Buenas tardes, profesor, compañeros. En el presente día realizaremos la actividad número 3, costos fiscales, junto con mi compañero Juan Pablo, con María Alejandra, quien le habla, Freddy Joanny Arroyo. Tenemos la tabla de contenido, entonces el mapa mental, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Como primera medida tenemos el mapa tributario del patrimonio, que en la primera pregunta, ¿qué es el patrimonio? Pues el patrimonio es un conjunto de recursos que tiene una organización, bien sea, una persona natural o jurídica, que está representado en unos activos, un total de unos activos, y también tiene unos pasivos. Y el patrimonio neto pues viene a ser la diferencia entre el activo menos el pasivo y viene siendo el patrimonio neto o el patrimonio líquido, siempre y cuando pues sea fiscal. Entonces esto es a valor fiscal. Entonces tenemos aquí que si está grabado, sí, en la ley 2277 del 2022, en su artículo 35, nos establecen los requisitos, los cuales y todas las pautas para grabar el patrimonio. Entonces el hecho generador nos dice que igual a 72.000 o mayor a 72.000 VTs, tenemos una liquidación que es la que vimos ahorita, tenemos aquí la documentación requerida y tenemos las razones para declarar patrimonio de las personas naturales y sucesiones líquidas, contribuyentes del impuesto sobre la renta. Tenemos que las personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país, las personas naturales nacionales o extranjeras sin residencia en el país que tengan patrimonio adquirido, aquellas sucesiones ilíquidas de responsabilidad de impuestos adquiridas de residencia en el país en el momento de su muerte. Y las entidades extranjeras que no declaren del impuesto sobre la renta en el país y que posean bienes ubicados en Colombia. Tenemos aquí la diferencia entre patrimonio líquido y patrimonio bruto. Entonces decimos que el patrimonio líquido fiscal resulta de la adquisición de todos los activos, restándole el patrimonio fiscal, lo que hemos dicho. Y el patrimonio bruto hace referencia a todos los activos sin haberle restado los pasivos. Acá tenemos el tratamiento contable. Entonces, este tratamiento contable nos dice pues que no se generan ingresos grabados, o sea, no los podemos tratar como ingresos grabados, no generan condiciones de enajenación y no dan lugar a ingresos grabados o pérdidas deducibles para el aporte. Esto nos da en el artículo 319, pero en el 319 raya 2 nos dice que las empresas que enajenen los bienes, estos sí son tratados como una venta. Entonces, las condiciones no realizarán ingresos o pérdidas. El costo fiscal de los bienes aportados será el mismo que tenían en el aporte de tales bienes. El costo fiscal de las acciones cuyas partidas reciban por el aporte serán el mismo del costo y los bienes aportados concebirán la misma naturaleza de los activos fijos. Doy paso a mi compañero. Ahora realizaremos un análisis de algunos conceptos como los activos que se consideran contablemente como los recursos que posee una organización para generar una rentabilidad económica y obtener beneficios. De igual forma encontramos que deberán declararse todos los bienes y propiedades que tiene en su orden jurídico una organización, ya sea inmuebles, inversiones, CT, etcétera. Posesión, de acuerdo al concepto de la DIAN, es el aprovechamiento de tipo económico potencial y real que para el beneficio de un contribuyente, en el cual estos activos inmuebles o muebles que posee un propietario o usufructuario le generan un beneficio económico. Encontramos poseídos en el país, que son derechos reales de tipo corporal e incorporal, así como las acciones o derechos sociales de entidades nacionales o inversiones en el país, derechos de crédito cuando se tenga una residencia en el país o fondos de contribuyente al vincular sus negocios en el país. Los no poseídos en el país son créditos a corto plazo de incorporación, así como los destinados para financiación y prefinanciación, así que la transformación así lo transformen en el exterior. De igual forma encontramos los valores de declaración de los activos, el valor de estos activos, bienes y derechos que se aprecian poseídos en el último día del año o periodo se constituirá por su costo fiscal. De igual forma encontramos que algunos bienes se declaran de manera especial desde el artículo 267 raya 1, los bienes adquiridos en leasing, hasta el artículo 279, bienes incorporales, que más adelante se explicarán algunos. Encontramos en el artículo 268 los valores de los depósitos en cuenta corriente y cuentas de ahorro. En la primera se declara el último día del año periodo grabable al valor saldo que se posee, y las cuentas de ahorros incluye la corrección de tipo monetaria en valor más los intereses y los no cobrados. En el artículo 271 encontramos los bonos seguros, que será al sus costo de adquisición más descuentos y rendimientos que posee causándose o no se cobren en el último día del periodo grabable.
También encontramos alguna discriminación cotizados y no cotizados en bolsa. Los derechos financieros que se reconocen por separado, activo y pasivo, y el valor de patrimonio para el fideicomitante en el correspondiente a su periodo de participación patrimonial. Las cuentas por cobrar a clientes, que son derechos de cobro y efectivo, que representan las sumas adeudadas en la empresa por la venta de productos y servicios. Encontramos también que su valor será nominal. Las acciones y aportes soportadas de la propiedad de la empresa, creada de derechos sobre los activos y ganancias de la dicha empresa. El valor del patrimonio en este tipo de sociedades a declarar por su costo fiscal, y para sistemas especiales de valorización de inversiones, su valor patrimonial será aplicado al mecanismo de valorización. Ahora encontramos los inventarios que se consideran activos, y la finalidad es generar un rendimiento en el ciclo operacional de la organización, porque se declara para tener claridad de los costos de tipo fiscal en relación a su adquisición. Activos no depreciables no sufren un desgaste o deterioro por su uso sin perder valor contable, como los terrenos. De igual forma, el valor patrimonial para las personas jurídicas deben declarar los inmuebles por un costo fiscal. De igual forma, encontramos los bienes incorporales, que en el artículo 664 de derechos reales y personales, igual que en el artículo 653 dice que consisten derechos como créditos, servidumbres activas o sustanciales, ejemplo, la propiedad intelectual. Su valor patrimonial será al costo de adquisición más costos preparativos del activo, menos las amortizaciones. Otros activos pueden ser considerados materia financiera, algunas cosas valiosas, pero muy pequeñas, como los libros y pinturas que tienen algunas organizaciones y las discriminan o desglosan en la categoría de activos. Encontramos también la declaración de valorizaciones de las organizaciones. Revalorizaciones son parte del patrimonio del contribuyente y no podrán ser consideradas como utilidad hasta que no se liquide la organización. Por tanto, el ingreso no grabado con el impuesto de renta, ya que este es generado por potenciales cambios en el mercado. Entonces no se declararía por revalorizaciones. Declaración de bienes de terceros no son parte del patrimonio que recibe porque no es suyo, deben entregarse y debe tener un sustento de dicha entrega de estos recursos. Al no tenerlos a fecha 31 de diciembre del periodo grabable, serían catalogados como un activo de quien los tiene. Finalmente veremos el punto 3 en base a la declaración del impuesto de renta, veremos la definición de pasivos. Según el IBIDEN, en base a su artículo 283, se entiende un pasivo como la obligación de una entidad que surge a raíz de hechos pasados al vencimiento. Para cancelar la obligación, la entidad espera desprenderse de recursos monetarios que incorporan beneficios económicos. La DIAN nos dicta igualmente una definición, y es que los pasivos fiscales corresponden a los impuestos de renta no cancelados a final de un periodo gravable. Si a la fecha final existe la deuda con la administración tributaria, se constituye el pasivo. Es decir, a 31 de diciembre de cada año se constituye el verdadero pasivo fiscal. Igualmente, quisimos agregar una definición genérica en base al artículo 36 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, la cual nos dice que un pasivo es la representación financiera de una obligación presente de un ente económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes. Requisitos para la aceptación fiscal de pasivos. El artículo 283 del Estatuto Tributario aclara las condiciones para que un pasivo deuda sea aceptado fiscalmente. Primero, tanto las personas jurídicas como naturales se encuentran en la obligación de tener todos los soportes de pago de sus pasivos por un tiempo de 5 años desde el 1 de enero próximo a la expedición del documento. Es importante acá revisar el artículo 632 del Estatuto Tributario. Segundo, las personas que no se encuentren obligadas a llevar la contabilidad deberán tener los soportes o documentos adecuados con la fecha exacta y cumpliendo totalmente las formalidades requeridas por la contabilidad. Artículo 283 del Estatuto Tributario. Estimación de pasivos en moneda extranjera. Primero, veremos el artículo 285 del Estatuto Tributario, el cual nos dice que los pasivos en moneda extranjera serán valorados en moneda nacional al instante de realizar el reconocimiento inicial, con el valor de la tasa representativa del mercado, descontando los abonos o pagos con la misma tasa representativa tomada en el reconocimiento inicial. El artículo 288 del Estatuto Tributario, el cual nos dice que los pasivos en moneda extranjera serán valorados en el instante del reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado para efectos de ajuste por diferencia en cambio. Ojo que acá hicimos una anotación en base al decreto 2420 de 2015 y la conversación de moneda extranjera INIC 21. Esto es para las pymes. Por lo que sin importar la transacción realizada en una moneda distinta a la funcional, esta será tomada como transacción en moneda extranjera. Aplica para pymes. Si al cierre fiscal el pasivo sigue teniendo saldo, no deberá ajustarse fiscalmente con la tasa correspondiente del día. Valora incluir fiscalmente por cuentas por pagar al sector financiero. Esto nos le da el artículo 287 del Estatuto Tributario y nos dice que los pasivos financieros serán medidos por medio del valor razonable. De igual forma, estos serán reconocidos y medidos empleando el modelo de costo amortizado. Aquellos pasivos que presenten intereses implícitos serán reconocidos por el valor nominal de la operación. Esto nos le dicta el título 1 del Estatuto Tributario.
Valora incluir como pasivo laboral. Tenemos que el pasivo laboral se genera a partir del momento de contratación de un empleado. Estos son los beneficios legales que le corresponden en base a la ley. Normalmente se caracterizan por conceptos de prestaciones sociales no pagadas y acumuladas, es decir, provisiones. Son pasivos laborales de exigibilidad inmediata, aunque hay que tener presente el artículo 286 del Estatuto Tributario, el cual nos dice que no se consideran pasivos laborales aquellos que no se encuentren consolidados en cabeza del trabajador, excepto la obligación de pensiones de jubilación e invalidez pensional. Valora incluir como otros pasivos. Tenemos que los otros pasivos son considerados como todos aquellos pasivos que la organización posea y de las cuales no se tenga especificación en el formulario a declarar en el impuesto de renta. Es decir, todos aquellos pasivos que no se encuentren clasificados entre los grupos serán considerados otros pasivos. Hacemos un paréntesis acá, es que normalmente son todos aquellos distintos a las provisiones. Su valor fiscal se determina en base a si este es aceptado fiscalmente. Aquellos que no sean aceptados fiscalmente son: el boletín de abril de 2005 nos dice que los impuestos diferidos, artículos 112 y 113 del Estatuto Tributario, los pasivos provisionados o estimados, artículo 287 del Estatuto Tributario, los pasivos a 31 de diciembre de empresas extranjeras en Colombia con su casa matriz en el exterior, y artículo 388 del Estatuto Tributario y decreto 416 de 2003, el cual nos dice que los pasivos por corrección monetaria diferida. Realmente acá veremos nuestras conclusiones. Muchas gracias.